ciertas proteínas en la membrana, o sea, inmunohistoquímico. Eso permite que yo le dé el nombre completo a la neoplasia y que le pueda dar el apellido y que tenga toda la cantidad de cosas para que se le pueda dar el tratamiento adecuado. Lo que ustedes vieron en clase no es ni siquiera la cuarta parte de las neoplasias maternoides que hay. Y lo que yo les voy a hablar es mucho menos. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Entonces, cuando miramos leucemias, entonces ya basados en lo que dijimos, vamos a tener leucemia linfoide aguda y crónica y leucemia amiloide aguda y crónica. Vuelvo y repito, el sitio principal de afección es la médula ósea. La sintomatología va a estar originada en la medida que esa médula ósea se infiltre por esa lesión, es decir, que la lesión reemplace la hematopoiesis normal. Generalmente las agudas hacen reemplazo del 100% de la médula. Las crónicas son un poquito más lentas y el reemplazo es un poquito más menos notorio que en las agudas. Entonces la sintomatología va a estar relacionada con disminución de la inmunidad, con leucopenias, con anemia, con trombocitopenia, porque el reemplazo va a hacer que la o hematopoiesis normal no se dé. Segundo, vamos a tener las leucemias pueden hacer infiltración del sistema reticuloendotelial por extensión de la lesión, o sea que haya, entre comillas, metástasis, que hablamos de infiltración leucémica en el hígado, infiltración leucémica en el vaso, o por simplemente aumento del tamaño, porque estas células están circulando, ellos son sistema reticuloendotelial, al hacer detectar estas células, pues van a empezar a dañarlas, entonces tienen que aumentarse de tamaño. O sea, usualmente uno va a tener hepatosplenomegalia o generalmente esplenomegalia en estos pacientes sin que necesariamente haya infiltración. Y por otro lado, las leucemias les encanta hacer afección del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo voy a hacer estadificación de una leucemia, siempre le tengo que tomar líquido cefalorraquídeo, sobre todo en los casos de las agudas, por la tendencia que tiene de irse para el sistema nervioso central. En un extendido periférico de sangre sería posible diagnosticar. Se puede diagnosticar, hacen un curteo de células, pero realmente la definición de cuánto es tiene que hacerse por médula ósea, porque hay que decir cuánto porcentaje de infiltración. Usted periféricamente puede ver blastos o puede ver formas intermedias y decir qué es lo que hacen y puede sugerir la morfología. Y si se suma la morfología de sangre periférica más el hallazgo de médula ósea, requiere ahora la citogenética o la citometría de flujo para definir exactamente de qué lesión se trata. Generalmente las agudas son en niños y las crónicas son en adultos, sin que un adulto pueda presentar agudas. Los adultos mayores vuelven a presentar agudas otra vez. O que un niño o adolescente no pueda presentar una crónica. No es lo usual, pero tampoco es que sea tan raro. Eso con respecto a las leucemias. Cuando hablamos de linfomas, ya la división la hacemos un poco más amplia. Lo primero que hay que decir es Hodgkin o no Hodgkin. Si hablamos del linfoma de Hodgkin, hablamos de un tumor que es más o menos entre el 25 al 30% de todos los linfomas, ¿sí? A nivel mundial. Ese linfoma de Hodgkin se divide histológicamente en una variante clásica, que es el 80% de todos los linfomas de Hodgkin, y una variante no clásica. Entonces, la clásica es la que se divide en estos: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocítica. Esas son características histológicas. Tiene algunas variaciones epidemiológicas estas variantes, por ejemplo hay unos que tienen más asociación con Epstein-Barr, hay otros que se asocian más a SIDA, hay unos que son más en niños, hay otros que son más en mujeres, pero en términos de tratamiento no implican nada. Entonces generalmente al clínico le importa que yo diga Hodgkin clásico o Hodgkin no clásico, no le importa más nada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar el tratamiento? Eso por una parte. Tiene como factor de riesgo que se asocia a Epstein-Barr y tiene dos picos de presentación. El primer pico es en 15 a 35 años, el segundo pico mayores de 55 años. La mayor cantidad de diagnósticas están en esta edad, o sea, en pacientes jóvenes. La principal localización es a nivel supradiafragmático, es decir, en el arroyo mediastinal, en esas zonas donde generalmente se localiza el linfoma de Hodgkin, sin decir que no puedan estar en otras ubicaciones. ¿Por qué hablo de supradiafragmático? Porque cuando uno va a hacer estadificación de un linfoma, tiene que definir la localización y tiene que definir el sitio en donde está. Entonces lo definimos en supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Y dependiendo de las masas, vamos a hablar de los estadios. Entonces, tengo un paciente con un conglomerado a nivel mediastinal y ahora tiene un conglomerado a nivel supraclavicular. Está en la misma localización. No hay problema, pertenecer al mismo estadio.
Pero si el mismo paciente que tenía una masa mediastinal ahora le aparece un conglomerado parabórtico abdominal, ya tiene dos niveles afectados, cambia el estadial, ¿sí? Lo mismo pasa si primero fue mediastino, perdón, si primero fue abdominal y pasó a mediastino, y eso también hace ese cambio. Primero, localización, si es infra o suprarrenal. Segundo, afección de hígado y de vaso. Siempre hay que descartar o confirmar si hay presencia de lesión a nivel de hígado vaso. Tercero, médula ósea, porque los linfomas pueden infiltrar la médula ósea, entonces hay que hacer estudio a nivel de la médula ósea, una biopsia de médula ósea. Cuarto, afección del sistema nervioso central, hay que tomar líquidos cefalorraquídeos. Por ende, para que un estudio de un paciente con un diagnóstico de linfoma en un ganglio, tiene que tener adicionalmente por lo menos una placa de tórax, un TAC de abdomen, una ecografía de abdomen, un líquido cefalorraquídeo y una biopsia de médula ósea. Sin eso, yo no puedo estadificar al paciente, y si el paciente no está estadificado, no le puedo aplicar el tratamiento correcto. ¿Ok? Entonces, eso con respecto, lo que les acabo de decir de la estadificación aplica para tanto los Hodgkin como los Hodgkin para los no Hodgkin. Entonces, no hay lío con esto. Creo que no se me escapa nada del linfoma de Hodgkin. Ahora, cuando hablamos de no Hodgkin, lo vamos a dividir en célula pequeña, célula intermedia o célula grande. Y nosotros hablamos alto grado, célula grande, bajo grado, célula pequeña. Es decir, entre más pequeña la célula, mejor pronóstico tiene el paciente. Los tumores de célula pequeña se llaman célula pequeña porque se parecen mucho al linfocito normal. Estas generalmente son neoplasias monoclonales, o sea que van a tener una similitud con la morfología entre una célula tumoral y otra célula tumoral. Entonces, cuando hablamos de tumores de célula pequeña, tenemos que pensar cómo es la morfología de un ganglio normal. ¿Sí? Entonces, el ganglio normal lo dividimos en zonas. Tenemos una zona cortical que está conformada por los folículos, que principalmente son células beta. Tenemos una zona paracortical, que son linfocitos sueltos, que generalmente son células T. Y tenemos una porción media, que es la porción de los senos, que generalmente tiene histiocitos y otras células del sistema reticuloendotelial. Entonces, eso, si yo tengo alteración de cualquiera de estas células, me van a aparecer lesiones y linfomas. Entonces, ya en clase con Carlos vieron que el folículo